Muy bien, hermanos, estamos aquí, continuamos en esta cuarta lección, esta semana, en estas clases de membresía, y estamos muy contentos porque esta semana tenemos la bendición de estudiar lo que eh, es la elección soberana y la expiación definida. Había compartido que estas traducciones las había tomado de la forma que el doctor Sproul las estaba clasificando. Él decía que a veces algunos de estos temas son la forma que el título o la forma que se describen, en muchos casos, pues tal vez no es la mejor forma de describir esta doctrina. Así que por eso es que he estado tomando la forma que él las había descrito. Bueno, vamos a entrar entonces primeramente con lo que es la elección incondicional. La elección incondicional. Y es un concepto teológico que sostiene que Dios elige a ciertas personas para la salvación, no basado en ningún mérito previsto en ellos, sino por su mera gracia y voluntad. Es decir, que antes de la creación del mundo, Dios decidió salvar a ciertos individuos eh, y decidió salvarlos sin considerar su comportamiento, decisiones o fe futura. Y esto es parte de lo que muchas tradiciones cristianas entienden como la predestinación. Ahora, me llama la atención porque inmediatamente esta temática específicamente que estamos tratando, esta idea de la predestinación, es uno de los temas los cuales son los más controversiales. Este es el tema que le sube la presión a todo el mundo. ¿Por qué? Porque la idea de que yo no controlo mi vida o como yo quiero controlarla le molesta a todo el mundo. El mundo dice, ¿verdad? El pensamiento secular, tú controlas tu destino. O sea, si lo puedes poner en tu mente, puedes hacerlo. Y no es que eso no es cierto, pero en realidad, cuando estamos hablando de esta idea de lo que es una elección incondicional o una elección soberana, es la idea de que no, esta elección, nadie, la razón por la cual esta palabrita aquí que se llama incondicional existe es porque lo que está diciendo es que la elección de Dios no es que alguien alcanza a reunir unas condiciones para meritarla. Por eso entonces que el doctor Sproul la llamaba elección soberana. Porque en realidad, como Dios es el que está eligiendo, es en base a su soberanía y a los diferentes aspectos que él determina. Mira, yo voy a salvar a Guido, yo voy a salvar a Indira, yo voy a salvar a Mayra. Y Dios determinó hacerlo porque él, de una forma muy tal vez sencilla, le dio la gana. Amén. Dios no tenía que pedirle permiso a nadie. Dios nos llamó, ¿verdad? Cuando Mar estaba en Cuba, Dios nos llamó allá a Fidel a pedirle permiso si le gustaba la idea. Él no fue a hablar, ¿verdad? Con la secta que ella estaba involucrada, con estas cosas, ¿verdad? Satánicas. O sea, Dios no llama a nadie para decirle a nadie si él puede hacer lo que él quiera hacer. Hmm. Y eso es muy importante entenderlo, porque Dios ejerce su soberanía. Su soberanía es una que es total, es una universal, es una que es de una idea infinita. Dios ejerce lo que Él quiere, como Él quiere, de la forma que Él quiere, para la gloria de su nombre únicamente, y nosotros somos, como quien dice, recipientes de esa hermosa elección soberana. Así que Amén. vemos que esta elección, es decir, antes de la creación del mundo, Dios decidió salvar a ciertos individuos sin considerar su comportamiento, decisiones o fe futura. ¿Por qué? Bueno, aquí hay que hacer un experimento lógico. Si Dios es soberano, Dios no depende de nada ni nadie para hacer algo. Este es un problema que la gente tiene, porque una de las perspectivas en la posición arminiana dice, no, lo que pasa es que Dios vio por los portales y los pasillos de la eternidad para ver cómo era que Lester iba a contestar. Y como Dios vio, ¿verdad? Con el telescopio, como si Dios necesitara un telescopio. Mire qué poca vergüenza la gente coge para describir a Dios. Como si Dios fuera un pirata y tenía un monoscopio así. No. Entonces, Dios ve que Lester, Señor, te recibo en mi corazón, o lo que sea el lenguaje. Y Dios dice, fíjate, Jesucristo, Espíritu Santo, creo que debemos escoger a Lester porque estoy viendo que Lester nos escogió a nosotros. Escogió. Entonces, eso es tan ilógico, porque póngase a pensar, eso significa, número uno,
de que alguien hizo algo fuera del dominio total de la soberanía de Dios. Y nadie puede hacer eso. Nadie se puede salvar. Número dos, si Dios necesita información fuera de sí mismo para ejercer su soberanía, no es soberano. Dios no puede ser soberano. Si Dios necesita ver lo que alguien va a hacer en el futuro, que también es una falacia, porque el Dios tener, esa expresión de Dios tener que ver al futuro implica que Él siempre está en el pasado o en el presente. Y como exactamente como si Dios fuera su... Dios está en todo momento. Por eso la Biblia dice, cuando describe Ezequiel, que nuestro Dios es el Dios que antes de comenzar algo lo termina. Es un dolor de cabeza. Que nuestro Dios es el Dios que antes de comenzar algo lo termina. Lo que está haciendo es una explicación de que la función de cómo Dios ejerce su soberanía en lo que Él le dé la gana es una que es total, segura y no está sujeta a nuestro entendimiento cronológico. Cuando Dios decide entonces salvarlo a usted, Dios al determinar salvarlo al mismo tiempo procuró todos los medios para salvarlo, procuró todas las cosas que usted necesitaba para ser salvo, salva, incluida está la obra de Cristo, incluida estaba todos los medios de gracia, su iglesia, sus fracasos, sus pecados, todo estaba ahí, para entonces al mismo tiempo que Dios lo declara y lo elige, aunque cronológicamente no es salvo, pero en esta elección que Dios hace, ya Dios entonces determina que la obra de Cristo es aplicada a usted y en el futuro donde se cumple, en el momento que Dios en el tiempo lo salva, usted en la eternidad ya es salvo. Nosotros estamos muy seguros. Por eso la religión católica romana dice que nadie puede saber si en realidad son salvos. Pero nosotros decimos, no, eso es mentira. Nosotros podemos saber porque nosotros tenemos la palabra y el Espíritu de hermano Guido. Hermano, solamente para, tú sabes, animar un poco más a los que nos están oyendo. Yo sé que muchos saben de lo que voy a hablar, pero es muy importante tratar de leer sobre la eternidad de Dios. En los atributos de Dios es muy importante buscar leer lo más que se pueda y tratar de entender un poco sobre la eternidad de Dios para comprender con mayor facilidad lo que usted nos está explicando. Al comprender la eternidad de Dios, caemos hasta en un estado de gozo de saber que esa soberanía de Dios nos escogiera a nosotros, porque no podemos hacer nada. Por nuestros propios medios, nuestras propias fuerzas, no hubiésemos podido hacer nada nunca, jamás. Criaturas temporales, sujetas a tiempo y espacio, no pueden hacer absolutamente nada para un Dios eterno, la eternidad, o sea, no tiene principio, no tiene fin, y ahí se unen todos los demás atributos de Dios. Amén. Yo creo que es importante que nosotros recordemos, hermanos, de que la razón por la cual eso es esencial es si usted no entiende de que esto es una realidad, usted puede ser tentado a pensar que usted puede operar totalmente independiente de Dios y su soberanía. Amén. Y déjame decir, eso es una ilusión, una fantasía que pues, le puede costar la vida. El pensar de que yo puedo funcionar fuera de la soberanía de Dios, de que yo soy la excepción al total poder de hermano, eso es una falacia, eso no es verdad. Y creo que lo que el hermano Guido está diciendo es correcto. Nosotros tenemos que tratar, hay cosas que son imposibles de concebir, pero hay cosas que Dios ha revelado que son posibles de concebir y Dios las ha revelado porque quiere que las recibamos. Hay cosas que no entendemos sus detalles, pero debemos recibirlas por fe. Y Amén. podemos entender la idea no en su totalidad, pero tal vez en sus partes. Y nosotros ejecutamos una fe evangélica en decir, bueno, la Biblia nos muestra que hay un Dios trino. ¿Cómo funciona de verdad el aspecto trinitario? No sé. Es un misterio, pero la Biblia enseña de que tenemos un Dios trino y nosotros entonces creemos de que lo que la Biblia enseña es correcto y es suficiente para el propósito por la cual Dios da su palabra, que es poder atraer a aquellos que son los elegidos. Vamos entonces a ver el texto esta noche donde tenemos anclado. Vamos a ver ahí Génesis, si me puedes leer aquí Efesios 1 del 4 al 5, por favor. Sí, cómo no. Según nos escogió en él antes de la
fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. Amén. Note Muy bien. el otro verso. Esto obviamente ya nosotros cuando comenzamos a cursar nuestro viaje los domingos en la mañana, estamos estudiando la epístola de Efesios, este texto lo habíamos tocado. Y note de que aquí en estos textos estamos viendo en la maniobra de lo que es el Padre. El Padre fue el que nos escogió y nos escogió en Él. Cuando usted ve aquí en Efesios, en Él hace referencia a Cristo. El Padre nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que el propósito era fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado. Puede hacer la conexión entre escogió y predestinado. Si Él lo predestinó, es porque lo escogió, y si lo escogió, es porque es predestinado. Así que eso es importante entenderlo. Y como nosotros entendemos eso, ahí viene entonces el tema de hoy, que es la elección soberana. La elección soberana es una que ha ejercido Dios el Padre. El Padre, el Hijo, elige, el Hijo redime, el Espíritu Santo preserva hasta el final. Génesis. Sí, me preguntaba, o sea, pues si usted podría hacer más énfasis en lo que significa la parte donde dice sin mancha alguna. Claro que sí. Nota que dice ¿para qué? Entonces, la forma de entender ese verso es el propósito máximo por la cual Él nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Dice, para que fuésemos santos. Entendemos que la expresión santo no está hablando de estar sin pecado, sino estamos en una posición en base a la obra de Cristo. Todas las personas, nosotros, ¿verdad? Somos santos porque somos santificados como resultado de la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y sin mancha delante de Él. ¿De qué está hablando? ¿Está diciendo que ningún cristiano tiene mancha, que ningún cristiano tiene pecado? No, pero está diciendo que la meta final, la eternal, es a causa de la elección del Padre, que nosotros fuéramos en Cristo. Recuerda lo que le dije. Aquí hay que estirarle un poquito el cerebro, tiene que ser un poquito más elástico. Cuando el Padre nos elige en Cristo, ya al mismo tiempo en la eternidad, Él nos ve completos, hechos en la totalidad por la cual Cristo fue a morir en la cruz. Bien. Entonces, eso es un reto. Yo tal vez me veo inmaduro, difícil, medio cabezón, peleón, rebelde, etcétera, etcétera. Pero cuando Dios entonces elige a alguien en Cristo, y esa persona obviamente es salva, es posicionalmente hecha correcta delante de Dios el Padre, está haciéndolo porque entiende que nosotros vamos a ser santos. Recuerda lo que habíamos hablado de la palabra santos, no está hablando de los angelitos con las alas, católicos romanos, estamos hablando de santos en el aspecto de la separación. Nosotros somos separados y como somos separados, nosotros estamos sin mancha delante de Él. ¿Por qué? ¿Porque somos perfectos? No, sino por la obra de Cristo. Amén. Eso es importante, hermano Guido. Bueno, lo dijo en un momento, pero para como darle un poquito más a Génesis, entender, apartados del mundo. O sea, Dios cuando nos predestina nos aparta del mundo en Cristo Jesús. Pasamos a ser diferentes, a vivir diferente, a hablar diferente. No es que nos vamos a aislar del mundo, no. Simplemente empieza a haber un cambio en nosotros que a veces hasta para nosotros mismos es inexplicable. Podemos ver nuestra vida pasada y vemos cómo vivíamos, cómo pensábamos, qué escuchábamos, qué observábamos y hasta cómo discerníamos en las cosas del mundo. Y cuando Cristo o Dios, por medio de Cristo, nos separa y nos va santificando, nos damos cuenta que nuestro vocabulario cambia, nuestras cosas que vemos cambian, hasta las amistades cambian. Somos apartados, separados. Y eso yo creo que es importante entender. Cuando el Señor dice que nosotros somos santos porque Él es santo, sí hay un aspecto, verdad, de que sí, debemos de ser
buscar ese aspecto de crecimiento, de ser puros para el Señor, pero al mismo tiempo está hablando de que por cuanto Él es separado para algo en específico, nosotros somos separados para algo específico. Amén. Por eso es que en el Antiguo Testamento usted veía de que Dios le daba unas reglas particulares al pueblo de Israel. Ustedes van a comer esto, ustedes no van a comer esto, ustedes hacen esto, ustedes no van a hacer esto. Entonces, cualquiera vería eso como un niño, ¿verdad? Como los niños chiquitos. Ay, pero yo quiero hacerlo porque todo el mundo lo hace. ¿Y usted sabe lo que pasa? Usted se echa a reír porque usted se acuerda que usted lo hizo, su tío lo hace. Y algunos que son más maduros todavía lo hacen. Eso es un relajo. Pero mire, esto es lo que pasa. Llega un momento donde Israel dice, Señor, nosotros también queremos un rey como todas las naciones. Pero yo no soy suficiente. Señor, sí, pero es que queremos lo que tienen los otros. Y Dios se lo dio. Y mire todos los problemas que tuvieron. Amén. Porque la meta de Dios es de que ellos vieran a Dios como suficiente para él. Y con todo y eso, en la perfecta obra, en la soberanía de Dios, Dios dice, está bien, le voy a dar reyes. Y por medio de los reyes, le voy a mostrar que lo que ningún rey pudo hacer, Cristo lo va a hacer en el futuro. Ellos no entendían eso porque había una revelación progresiva. Pero usted y yo podemos ver la Biblia y verlo. Así que tenga cuidado con lo que usted quiere, porque puede ser que Dios se lo dé para que usted aprenda a pedir y orar mejor. Amén. Eso es una realidad. Bueno, continuamos. Entendemos entonces que esta elección soberana es una donde Dios la hace en Cristo antes del tiempo y el espacio, como quien dice, con la meta de que seamos separados y también seamos hechos santos, ¿verdad? En amor. Está diciendo que nos predestinó, de nuevo da el propósito para ser adoptados. So, la idea es, la elección no es solamente para que seamos separados y sin mancha delante de Él, lo hace en amor, la motivación por la cual lo hace es el amor. Por cierto, ¿a quién? A gente que dice, no, hermano, porque es que Dios nos amó tanto y tanto. Miren, no hay problema con decir eso, pero si vamos a ser técnicos, y debemos de ser muy claros con la palabra de Dios al usarla, Dios, la motivación de Dios amar algo tendría que ser algo que es equivalente a quien Él es. Y usted no es equivalente y yo tampoco a Dios. Entonces, cuando dice que en amor, habiéndonos predestinado, la pregunta es en amor, pero ¿amor hacia quién? Te voy a contestar la pregunta. Yo entiendo que cuando Pablo está escribiendo esto, está hablando en amor en el cual nosotros fuimos escogidos, pues Cristo. Si Dios le ama a usted, es porque el Padre amó al Hijo. Los beneficios suyos vienen por el Hijo. Para personas, y yo no estoy diciendo que está mal, pero estoy diciendo que hay que tener cuidado, porque esto se puede convertir en una perspectiva que es de solamente del hombre. Y no es del hombre. Sí, Dios nos ama, pero es por ese amor que Él muestra en enviar a Cristo. Pero el verdadero amor es un amor que es eficiente en redimirnos. Si Cristo vino y si usted no es redimido, pues entonces ese amor que Dios tiene a su creación no es el mismo amor que tiene a sus hijos. Pero no es lo mismo. Así que tenemos que esta lección es antes del tiempo, con la meta de que seamos separados sin mancha delante de Él, que llegamos a ser, ¿verdad? A crecer como nuestro hermano mayor que es Cristo. Nos dice que fue en amor, nos predestinó con la meta de que nosotros seamos adoptados. Mire qué palabra más ofensiva. Uy, ¿y qué adoptado fue? Pues no es la verdad, usted era un hijo del diablo. Por si acaso se lo olvidó. Se ve muy lindo hoy porque tiene a Jesús, pero perdóneme, usted no nació con Jesús. Eso fue lo que Cristo le decía a los fariseos. Ustedes no me creen porque su padre es Satanás. Ustedes lo que creen son mentiras. Aquí yo creo una forma más amable, el Espíritu Santo a través de la pluma de Pablo, diciendo esto fue en amor y habiéndonos predestinados para ser, en otras palabras, naciste hijo del diablo, pero Dios te escogió y te predestinó para que fueras hecho hijo de Él porque Él te adoptó por la obra de Cristo. Amén. Esa es la hermosura del Evangelio. Amén. Y nos dice también, ¿qué fue la motivación de esto? Según el puro afecto de su voluntad. Amén. Porque le dio la gana. Pero a mí no me gusta. Yo creo que Dios, ¿cómo va a ser que a unos escoge y a otros no? Esos problemas es con Dios. Vaya, póngase a orar y pelee con Dios. Dios no le va a contestar. ¿Por qué? Porque es por el puro afecto de su voluntad. Bueno, continuamos. Herejías que se evitan
perdón, herejía que se evita en esta doctrina. Bueno, históricamente, vamos a ver aquí la doctrina de la elección definida, ¿verdad? Esta elección soberana ha sido importante para combatir herejías que sugerían, perdón, que la salvación dependía de las obras humanas o del libre albedrío, de la libre voluntad, es lo que está diciendo, en particular durante la Reforma. Esta enseñanza ayudó a refutar las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana en ese entonces, que mezclaba las obras con la fe para la salvación. Ese es el problema, escuche bien, mezclaba las obras con la fe para ser salvo. Entonces, eso no es. O sea, usted no puede mezclar sus obras con un corazón podrido. Usted le añade su fe o lo que usted cree que es fe y nos da resultado, salvación. No, al contrario, la persona que ha sido salva, vemos su salvación y el resultado de la obra del Espíritu porque manifiesta su fe a través de las obras. Las obras es el resultado de que hay salvación. Las obras no es la vía para llegar a ser salvo. Y eso es lo que la Iglesia Católica Romana siempre ha enseñado. Y al día de hoy, aunque ellos tal vez se ponen un poquito, ¿verdad?, muy bonitos con las palabrerías. Sí, nosotros somos salvos por gracia. Sí, pero en realidad, si vamos a ver las doctrinas de lo que es el magisterio, no, tiene que ser, así sea, 99% por obra de gracia de Dios, tremendo, pero tiene cita un 1% de obra tuya. Eso no es por gracia, porque usted está poniendo el 1% y la gloria no es de Dios, la obra no es de Cristo, usted contribuyó y eso es blasfemia. Entonces, al afirmar que la elección y la salvación son actos incondicionables de Dios, los reformadores pusieron toda la gloria de la salvación en manos de Dios, no del hombre. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios de que la salvación es algo que Dios hace. Cuando Dios es el que salva, nada se pierde que no se iba a perder. Cuando la salvación es de Dios, no hay detalles que se escapen, que no sean considerados en todo el proceso. En el caso suyo y mío, nosotros podemos hacer planes y podemos tener, ¿verdad?, equipos, podemos tener una directiva para estudiar o preparar un evento y tenemos 10 personas en 10 diferentes cosas, asegurando que tenemos todos los detalles, pero siempre está la posibilidad que algo se va a olvidar. Pero con Dios no. Dios nunca se le escapa nada. Dios no se le corre un detalle. A Dios nada se le olvidó. Dios no tiene que dormir. Dios no tiene que hacer notas de recordatorio. Dios no tiene que grabar, ¿verdad?, recordatorios de voz. Dios no tiene que usar agenda. Porque Dios sencillamente hace conforme al afecto de su voluntad. Y eso es muy importante, que cuando vemos la elección soberana, es el problema que a muchas personas le molesta esta doctrina de la predestinación, que llamamos el calvinismo. No es porque Calvino se lo inventó. Calvino no inventó nada. Calvino encontró lo que la Biblia enseñaba. Si fuéramos a llamarlo, deberíamos llamarlo un pablismo, porque Pablo fue el que lo enseñó después de Cristo. No fue Calvino. Pero el asunto es que que damos ese crédito histórico porque él habló extensamente de las doctrinas. Ahora, esta idea que estamos viendo, particularmente de esta idea de la elección soberana, entienda esto, y esto es lo que le molesta a la gente. Si alguien es salvo es porque Dios quiso. ¿Sabremos quién ha sido elegido o no? No. Spurgeon decía que si fuera tan fácil como ir detrás de la gente, subirle la camisa y ver que tiene una línea pintada, una marca. Ah, mira, este es un elegido. Este no es elegido. Este tiene que bañarse. Este es elegido. Usted va por ahí buscando y usted puede decir, ¿qué pasa? Pues fácil. Pero eso no es la forma que Dios lo quiso. Dios quería de que el crédito fuera de Él y que nosotros fuéramos movidos por amor a Dios, a la obra de Cristo, y que eso fluyera a un deseo de que otros que no conocen al Señor puedan ser salvos. Dicho sea de paso, hablando de elección soberana, y quisiera hacer un comentario sobre la evangelización. Hay personas, bueno, pero si ustedes creen que Dios es el que elige, entonces ¿por qué se amargan la vida de ir a predicar el evangelio, de partir tratado? Bueno, número uno, porque Dios lo manda. Hay que comenzar por ahí. La gran comisión existe, Cristo la dio y lo que el rey dice se hace. Vamos a comenzar por ahí. Número dos, Dios no solamente decreta que algo suceda, sino que Dios pone todos los elementos necesarios para que eso llegue a pasar. Amén.
La Biblia dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Entendemos de que si no escuchan el evangelio, no son salvos. Por lo tanto, entendemos que mientras más nosotros laboramos en esta obra, el Señor se glorifica con aquellos que Él le dio la gana elegir para salvar. Mano Guido. Hermano, y disculpe que interrumpa tanto, pero es que, ¿cómo hace uno entonces con ese ganas, esas cosas que le dan a uno adentro por ir a predicar el evangelio? Pues nada, vete a predicar. Después que cumplas tu responsabilidad, hazlo. Así es. ¿Qué más te voy a decir? No, porque la gente dice, no, que ¿por qué salen a predicar? Ordenanza del Rey Soberano. No, y mira, y te voy a decir más. Medios de gracia que Él mismo estableció. Y de paso, como dice las escrituras del Antiguo Testamento, ¿cómo hago para apagar ese fuego que se enciende en mi lengua? Bueno, yo diría que si no se hubiera dado la orden, el resultado de todo verdadero creyente que tiene el Espíritu Santo no tiene otra opción dentro de sus talentos, sean muchos, mínimos, es de predicar a Cristo, compartir el Evangelio. No todos van a ser, ¿verdad? John MacArthur, Miguel Núñez. No, no, no. Es que para compartir a Cristo usted no necesita una plataforma. Usted necesita unos oídos que escuchen su voz. Amén. O sea, entonces, esa parte nos choca. Y yo creo que ahí es donde el llamado a el Señor nos da un llamado a la fidelidad de hacer aquellas cosas que Dios nos ha llamado. Mire, cuando el Señor comience a dar los galardones, Él no va a dar galardones por cuánto usted alcanzó, porque aún las obras que usted alcanzó fueron predestinadas por Dios para que las alcanzara. Entonces, mire qué interesante. Dios le va a premiar por lo que Dios dijo que usted iba a hacer. Mire qué interesante. Pero usted tiene que levantarse y hacerlo. Usted tiene Amén. que ir a someter su carne y creer por fe y hacerlo. Y aunque tenemos el Espíritu Santo, pero porque tenemos el Espíritu Santo no obedece por usted. El Espíritu Santo le mueve, le insta, le motiva, le da convicción. El Espíritu Santo, Dios no obedece por nadie. Toda persona tiene que obedecer por sí misma. Es algo que hay que recordarlo. Bueno, vamos entonces, razones por estudiar esta doctrina. Hermano Guido, léame ahí, por favor. Dice, nos recuerda que nuestras vidas, incluyendo nuestros logros y talentos, deben ser vividos para la gloria de Dios, no la nuestra. Como dice 1 Corintios 10:31, Reina Valera, sí, sí, pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Amén. Todo es todo, es todo y es todo en todo lenguaje. Amén. Entonces, la seguridad de la salvación. Hay personas que dicen que es posible, y yo no voy a debatir eso, yo creo que, ¿verdad? Sí. Hay personas que no van a luchar con su seguridad de salvación. No hay problema. Pero créame, que aunque tal vez no es una lucha personal, y no es porque sea mejor que nadie, yo no soy mejor que nadie aquí, pero es posible que cuando usted entiende que lo que Dios eligió, nadie lo cambia, creo que eso le va a ayudar a su seguridad de salvación. Que cuando Cristo dice que los que están en el hueco de mi mano, nadie, es la palabra que usa, los arrebata, yo como que creo que eso le va a ayudar a su seguridad de salvación. Porque Dios lo está diciendo. Eso es muy, muy importante. Y yo creo que esta idea que dice ahí, nuestros logros, nuestros talentos, debemos de verlos mediante el lente de que si hemos alcanzado algo bueno, fue por la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Amén. Vamos a ver aquí, Manolía, si me puede leer aquí del número 2 en adelante. Dice así en Efesios 1:4, santos, dice así, santo y sin mancha delante de él. Esto indica que, aunque nuestra salvación no depende de nuestras obras, hay un llamado claro a vivir una vida que refleje nuestro estatus como elegido de Dios. Amén. La Biblia nos dice que fuimos escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos nosotros santos, ¿verdad?
y sin mancha delante de Él. Esto es algo por la cual, si habla de sin mancha, es porque Dios quiere que seamos sin manchas. Por eso lo dice. Y eso creo que nos recuerda a enfocarnos en una vida santa, una vida separada de aquellas cosas que usted sabe que su carne le está trayendo, este mundo le está... Mira, hermano, déjeme recordarle algo. Yo sé que esto es un recordatorio que no es necesario, pero que lo va a hacer de todas formas, por si acaso alguien se le está olvidando. Mira, el mundo tiene una campaña que nunca va a terminar, y la campaña es de jalarlo usted y llevárselo al infierno. Amén. Todos los días. Y es bien sutil. Comienza, para muchos es la lectura, para muchos es el internet, las redes sociales, para muchos son los que ven por la televisión, para muchos son los hobbies. Hay infinitas cosas, y no estoy diciendo que ninguna de esas cosas son pecados, pero el mundo busca tratar de meterte un gancho y de comenzar a jalarte y a jalarte, a enredarte. Eso es lo que el mundo hace. Y escuche bien, no van a parar, el diablo no va a parar, el diablo no va a parar, su carne no va a parar. Se supone que nuestra carne siga desfalleciendo mientras más estamos hechos en la imagen de Cristo, pero no va a parar. Y hay temporadas donde la cosa se pone asquerosamente de horrible. Que usted no tiene ganas de nada. Ah, voy a leer yo la Biblia, tengo ganas de la Biblia. Pero no puede escuchar en nada, tampoco lo va a escuchar en nadie. Bueno, pues nosotros nos ponemos rebeldes, hermano. Y estas doctrinas de recordar que Dios eligió, no debe darle una actitud diabólica que es esta. Bueno, como Dios me eligió, aquí yo hago lo que quiera y yo me voy con Cristo porque al fin y al cabo Dios me eligió. Bueno, eso muestra una ignorancia muy acelerada y muestra un orgullo que no es el resultado de la obra del Espíritu. O sea, el fruto del Espíritu no es orgullo, fresquería, rebelión, no. El fruto del Espíritu son otras cosas y eso no es. Así que hay que mantener un balance. Continuamos con pasión y evangelización. Al entender que Dios elige a las personas para salvación, somos motivados a compartir el evangelio ¿con cuántos? Con los que me gustan, con los que me caen bien, con los que son solamente mis compatriotas cubanos, mis boricuas, ¿right? Mis venezolanos ahí, tú sabes. No, hermano, con todo el mundo, sabiendo que Dios puede llamar a cualquiera a sí mismo. Esto debería inspirarnos a evangelizar con diligencia y con amor. Amén. ¿Verdad? Y eso es algo que importar. Debemos de mantener nuestra mente siempre mientras continuamos sirviendo. Vamos entonces a pasar a nuestra próxima doctrina. Es la expiación definida. Leo. La expiación definida es una doctrina que sostiene que Jesucristo murió en la cruz específicamente por los elegidos de Dios, es decir, aquellas personas predestinadas para la salvación. Según esta perspectiva, la muerte de Cristo fue eficaz para asegurar la redención, el perdón y la salvación de aquellos por quienes murió. Amén. En corto, Jesús no murió por todo el mundo. Cuando Dios va a pagar la penalidad del pecado, no es un cheque en blanco para que todo el mundo se metiera. No. Es un número en particular. Le voy a dar, como quien dice, una referencia que creo que todos podemos recibir. Miren, en el Antiguo Testamento, cuando Dios decide escoger Israel, Israel no era nadie especial. Israel era sumamente una nación problemática, rebelde. Bueno, imagínate, Dios compara a Israel como una ramera. Wow. Casi nada. Son palabras fuertes. Entonces, ¿por qué menciono esto? Bueno, porque de la misma forma de que Dios en el Antiguo Testamento le dio la gana escoger un grupo y decir, yo los voy a salvar a ustedes. Y yo voy a obrar con ustedes. Por medio de ustedes voy a manifestar aspectos históricos que van a venir a resaltar, a traer la línea por la cual Cristo iba a llegar. Eso va a ser en el Antiguo Testamento. ¿Usted que entonces el Dios que nunca cambia, cambió la forma que funciona? No, no. El mismo Dios que comenzó a trabajar con Israel, ¿verdad? Después más tarde vemos la palabra, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron.
Solo que era un trato en particular en el Antiguo Testamento. La puerta se abre para el mundo entero, no solamente los judíos, aquellos que vienen de Abraham, que se daban puño a los pies. Yo soy judío de verdad, yo. Bueno, no, tú no eres judío de verdad, porque el verdadero judío, si fuéramos a ver el caso de Pablo más tarde, es uno que es del corazón, no meramente cultural. Es uno que ama y reconoce a Cristo como el Señor y Rey de todas las cosas. Entonces, entendemos que aquí vemos, como decía, según esta perspectiva, la muerte de Cristo fue eficaz para asegurar la redención, el perdón y salvación de aquellos por quienes murió. Cristo no murió por todo el mundo. Eso a la gente le prende, pero no le prenda, no se moleste. Dice que el que le pica es porque ají comió. Pues para de comer ají. No se moleste. Hermano, pero ¿cómo usted va a decir eso? De que Cristo no murió por todo el mundo. En Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Escuche bien, la palabra mundo se usa en 13 formas diferentes en su definición en el Evangelio de Juan solamente. Y si fuera cierto de que Cristo murió por todo el mundo, siga leyendo el versículo 17, que dice que Cristo no vino a juzgar porque ya todos están juzgados, Él vino a salvar. O sea, si algo que Cristo va a hacer es salvar los que el Padre dijo que salvara, y no es todo el mundo. Es más, el mismo Juan 3:16, si usted lo lee con mucho cuidado, dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel... Estamos hablando de un grupo en particular. Todo aquel que en Él cree. La Reina Valera dice crea, y no creo que está mal, pero creo que cree es el verbo correcto porque es una forma de creer continua. Crea está hablando tal vez futura, que no está necesariamente mal, pero me gusta más el rendimiento cree porque es un verbo que es actual y no para de ser. Activo. Y aún en el griego, cuando dice para que todo aquel que en él cree, en la versión del griego dice los que creen. Para que todos los que creen, es un grupo particular, están los que creen y están los que no creen. Correcto. El que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque usted nació y usted no cree. Pero si usted nace y Dios le da ojos para ver y oídos para escuchar, bienaventurado es usted. Así que vemos que esta definición de la expiación definida es una que a muchos hermanitos que nosotros amamos le va a molestar. Y fíjese, le digo por qué le molesta. Porque si es cierta esta doctrina, y la es, pues entonces significa de que Dios, Cristo, la obra sacrificial de Él no es para todo el mundo. Y yo digo, amén, añádase al club. Esto no es para todo. Mire, escuche, déjeme explicarle algo. La razón que es importante entender esta doctrina es porque si Cristo pagó por todos y redimió a algunos, eso significa de que Dios es un malísimo negociante. Eso significa que a Dios le robaron en la transacción. La sangre de Cristo fue vertida, pero no eficiente, por la cual se virtió. Eso es blasfemia. Eso es blasfemia. Si la sangre de Cristo se virtió para poder pagar los pecados de los elegidos, que eso es lo que creemos nosotros, no podría ser por los pecados de todos, porque si entonces son por los pecados de todos, no habría un infierno, pero universalismo. Todo el mundo es salvo porque Cristo murió. Si porque Cristo murió todo es salvo, entonces ¿por qué predicar el evangelio? Porque automáticamente significa de que todos seríamos salvos porque Cristo murió. Y aunque debíamos de predicarlo, pero en realidad no habría un enfoque o una urgencia de la amenaza continua del pecado, porque al fin del día todos se salvan. Eso no tiene sentido. Eso no tiene un balance. Continuamos entonces, veamos este texto. Juan capítulo 10, versículo 11, versículo 14 y 15. Y dice, este verso me gusta, dicho sea de paso. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas
y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Amén. Muchacho, tremendísimo amén. La idea de que el Señor Jesucristo dice, yo no solamente soy un pastor, yo soy el buen pastor. Esta idea de bueno es una que recuerda que también salió en la conversación que tiene el joven rico con el Señor Jesucristo. Oh, buen maestro, le dice. Jesús le dice, espérate, con permiso, yo sé por dónde tú vienes, déjame corregirte. ¿Por qué tú me llamas bueno? Si bueno es solamente Dios. ¿Por qué? Porque es importante entender de que esta idea de la benevolencia total, universal, no es ilimitada, porque la gracia de Dios no es ilimitada. Si la gracia de Dios fuera ilimitada, entonces nunca hay juicio. Tiene fin. La Biblia dice que Dios no contenderá con el hombre para siempre. Eso nos da que la gracia de Dios no es ilimitada, pero es extendida. Entonces, yo soy buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Eso fue lo que Cristo hizo en la cruz. Versículo 14, de nuevo, yo soy el buen pastor. Hay una repetición muy importante, hay un ritmo que el Espíritu Santo quiere que usted escuche. Entonces ahora dice que el buen pastor conoce, y él dice está usando un lenguaje de posesión. Él no dice, yo soy el buen pastor y conozco las ovejas. No. Dice, mis ovejas. Mis ovejas. Y las mías, repite ese mismo concepto posesivo, me conocen a mí. Note que en ese mismo verso 14 hay esa descripción posesiva 2 veces. Mis ovejas y las mías me conocen. Versículo 15. Así como el Padre me conoce, y creo que usted entienda algo, es interesante de que ahora el lenguaje que Cristo está usando para traer esta alusión, esta imagen del Padre y Él, lo que está diciendo es, mis ovejas me conocen, y usted piensa de un aspecto pastoral, ¿verdad? Pastorcillo, pues mira, estas son mis ovejas, y cualquier persona en este tiempo entiende que las ovejas conocen la voz del pastor, y cuando el pastor las llama, ya sea líder, eso lo sabemos todos, lo hemos visto por YouTube, ya. Pero ahora lo que Cristo dice, y lo sube más, Él dice, así como mi Padre me conoce íntimamente, porque ese es el lenguaje que está usando, y yo íntimamente conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Es lo que Jesús está diciendo. Escuche bien, esto no es meramente que usted conozca mi voz y ya. No. El nivel de la relación que yo tengo con mis ovejas, que son los elegidos del Padre que me dio a mí para redimir, es una relación sumamente íntima y profunda. Así es. No es superficial. ¿Por qué? Porque note lo que se llama en inglés, y disculpe que no me acuerdo el término en español, tal vez alguien se acuerde, en inglés se llama un simile, es la expresión así como, en inglés es like, es un comparativo, así como, en otras palabras, la forma que yo conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen, eso, póngalo aquí, es igual a la forma que el Padre me conoce a mí, yo lo conozco a Él. Una similitud, muchas gracias, hermana Mayra. Una similitud. Y usted al principio, mira qué linda la ovejita, el pastor con el velar. No. Estamos hablando que hay una profundidad de intimidad que se está presentando por la cual Cristo está diciendo yo soy. Y recuerde que este es uno de los diferentes yo soy que aparecen en el Evangelio de Juan, haciendo alusión al yo soy del Antiguo Testamento, cuando Moisés le dice, ¿y quién yo le voy a decir al faraón que me envió? En otras palabras, está diciendo Moisés, cuando yo vaya a dar rango, cuando yo vaya a dar credenciales de quién, es interesante que Moisés entendía que él no valía nada. Cuando usted entiende que no vale nada, usted pregunta, ¿quién me envió? Usted sabe que lo envió, pues usted tiene que dar un nombre. Cuando usted cree que sabe, usted se pone fresco y se aparece, cheche, y se pone con mucha... No, Moisés no dijo eso. Moisés dijo, ¿a quién yo le voy a decir que me envió? Dile, esto es fascinante, dile que el yo soy. Hermano, eso es un dolor neurológico. Hermano, aún gramáticamente, perdone que haga este paréntesis,
¿A quién se le ocurre? Mire, sabemos que en la gramática en español nosotros tenemos los sustantivos, ¿verdad? Los que se llaman en inglés los nouns. Un sustantivo es ¿qué? Una persona, un lugar o una cosa. Su Dios aparentemente tiene otra opinión y él no le da un nombre. Él le da un verbo. Él no le dice, dile que Dios. Porque para un egipcio, bueno, sí, ¿cuáles de los miles que tenemos? Uno más. Aquí tenemos, mira, aquí este tipo dice que viene de antes, este Dios nadie lo conoce, pero vamos a darle venir para que hable. No. Él no viene así. Él dijo, dile que el yo soy. Perdóneme usted, perdóneme usted. Eso parece arrogante, que alguien entre por la puerta y diga, el yo soy me dijo, pam, 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 y le dio la cartilla. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Un verbo declara una vida continua actual. Ujú. Un sustantivo puede ser y parar de ser, pero Dios nunca para de ser, por eso Él dice el yo soy. El eterno presente, el activo. ¿Eh? Así usualmente como cuando se hace en la gramática en el griego, siempre se parte de lo que se llama el first person, el verbo de primera persona, ¿verdad? El aspecto de yo como, tú comes, ellos comen. Yo canto, tú cantas, ellos cantan. Así es como se hace, ¿verdad? Los verbos. Pero dice, yo soy. Pero lamentablemente, en ese caso, el yo soy nos lleva a entender por necesidad quién tú eres. El tú eres no tiene sentido si no hay un yo soy que te enseñe quién tú eres. Amén. Ujú. Yo creo que es importante ver de que es el yo soy que dice, es lindo, ¿no? Yo soy el buen pastor. O sea, no entendiste en el Antiguo Testamento, te voy a dar más ilusiones. Yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta. Yo soy el pan de vida. Y sigue por ahí. Continuamos. La herejía que se evita entendiendo esta doctrina. Bueno, mire conmigo, históricamente la expiación definida fue crucial para combatir la herejía del universalismo. Universalismo. ¿Alguien cree que me puede decir lo que usted cree que es universalismo? ¿No? ¿Ha escuchado por ahí una pregunta de opinión si alguien sabe o no? Nadie. Bueno, muy bien, le voy a decir. La creencia de que Cristo murió por todos sin excepción, de lo que estamos hablando, y que todos serán finalmente salvos. Comemos, bebamos, que mañana moriremos. Y la iglesia del diablo dice amén. Hermano, eso es lo que es el universalismo. Todos van a ser salvos porque Cristo murió por todos. Aquí usted quiera o no, usted va para el cielo. Mire qué cosa más loca. Esta doctrina preservó la justicia de Dios a la eficacia de la obra de Cristo en la cruz, enfatizando que la salvación es un acto de gracia soberana de Dios hacia sus elegidos. Note que la gracia de Dios tiene destinario. No es una gracia así a lo loco. ¿No? Esa gracia de Dios es destinada a un grupo en particular y no un resultado automático de la muerte de Cristo. Nosotros como cristianos ortodoxos, ¿verdad? Diríamos de que nosotros creemos de que Cristo no murió por todo el mundo. Mire, le voy a decir por qué la gente cree esto. Le voy a dar un ejemplo. Todo el mundo aquí en un momento dado ha ido a un funeral. Y si no, prepárese que usted va a asistir unos cuantos de que se muera. Y en los funerales, si usted va a un funeral de una persona que no es piadosa, una de las cosas que usualmente más raras pasan es que la gente habla y menciona de que fulano de tal, de que sutana, es que usted no sabe qué persona más hermosa de la vida. Era una persona endiablada, pero en el día de la muerte todos son santos, todos son cristianos, todos amaban a Jesús, todo. Entonces todo el mundo cree. Yo recuerdo cuando Celia Cruz murió y decían, una voz angelical se ha unido al coro del cielo. Yo, si esa señora no se arrepintió, en el cielo no está. Se habrá añadido otra voz, pero al cielo no fue si no se arrepintió. Y no está cantando tampoco, vamos a aclarar.
no está cantando. Pero la gente piensa así porque ellos creen que la muerte de Cristo es universal. Cristo murió y todos somos, vamos a ser salvos. Y si nosotros cuando vayamos a morir, no se apure, Cristo fue a la cruz, de tal manera amó Dios al mundo, no leen más el verso, solamente se pararon ahí. Y todo el mundo es cristiano. No todos somos iguales, algunos son mormones, algunos son testigos de Jehová, algunos son católicos romanos, algunos son musulmanes, que eso no son cristianos ni evangélicos, pero también los mira. Y sigue la lista. Y sigue la lista de las cosas, ¿verdad? Que no tiene sentido. Así que entendemos que esta doctrina de expiación definida, o se llama una expiación que tiene límite, no es para todo el mundo, es para un grupo en particular, está peleando esta idea del universalismo. Veamos entonces la seguridad de la salvación. Y usted va a ver que muchos de estos se repiten, porque es que la Biblia nos da esas cosas para que nosotros se repitan. Dios nos da esta idea de la expiación definida, de esta expiación imitada. ¿Por qué? Porque nos debe de motivar. Pablo dice en Romanos 8, 32 al 34, el que no escatimó ni su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Usted entiende de que Cristo murió por un grupo en particular y por la gracia de Dios usted está en ese grupo. Usted debe de sentirse seguro en Cristo. Amén. Cristo murió por usted. Y lo sabemos porque vemos el fruto de arrepentimiento, vemos el fruto de la fe, vemos el fruto del Espíritu, y eso es como una inyección que nos motiva para seguir adelante. Motivación para evangelización. Mano Guido, léame ahí, por favor. Por tanto, todo lo soporto por amor de los elegidos. Todo lo soportó por amor de los elegidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. ¿Qué está diciendo Pablo? Yo creo que Pablo está diciendo, mire, yo cuando voy a esos apartamentos a evangelizar, yo soporto la peste a marihuana para que la gente se salva. A mí me pasa, y hermano, créanme, que hay pocas cosas en este mundo que me causan ira, y esa es una de ellas. Esa es una de ellas. Es que, hermano, yo tengo que ponerme... Y mire, le digo algo, no es porque tengo un pasado con drogas, ese nunca fue un problema mío, pero es que es una peste tan asquerosa. Yo no quiero ser gráfico, vamos a dejarlo ahí mejor, pues es que yo rápido, comienza la sangre a bombear, es una cosa, hermano, que de verdad me sube, y no es a la presencia de Dios. Es algo, pero ¿qué es lo que dice Pablo? Por tanto, todo lo soporto por amor de los elegidos. Pablo, ¿pero quiénes son? No sé, pero sé que hay. Y cuando ellos escuchan la voz de Cristo, mis ovejas oyen mi voz y me conocen, lo que decía Cristo. Las ovejas que son predestinadas por el Padre para que vengan a someterse al pastoreo del Hijo, solamente lo conocen cuando nosotros compartimos el Evangelio. Amén. Hay que ser pacientes. Hay que ser pacientes. Amén. Nosotros, note lo que dice Pablo, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. ¿Por qué soportamos por amor? Para que ellos obtengan también. Sé que si usted no puede soportar, me está diciendo que usted no quiere que otros tengan lo que Dios le dio a usted por gracia. Hay que tener paciencia, ¿verdad? Hay que tener misericordia. Hermano, que usted no sabe esa gente, hermano. Es que, hermano, esa gente son mal hablar. Hermano, esa gente son vulgares. Bueno, después que no le estén poniendo la mano a ustedes y le esté faltando respeto, pues nada, tranquilo. Vaya allá, con amor. Hermano, es que esa gente siempre están embriagada. Bueno, si esa persona no puede mantener una conversación, pues no hable con esa persona. Pero si puede. Mira, hay personas que beben y se tranquilizan. Hay personas que beben y se ponen hyper. Hay personas que beben y se ponen bien pegajosas, bien mielosas, aman a todo el mundo, quieren abrazar. Usted sabe cómo la gente es. Hay diferentes tipos de personas que se ponen, ¿verdad?, ebrio.
Entonces, en este caso, Pablo dice, por tanto, vamos a soportarlo, hermano, por amor. ¿Por amor a quién? Aquellos que Dios ha llamado, que no los conocemos todavía. Vamos a ser pacientes, vamos a soportar para que ellos también obtengan la salvación. Último, profundiza nuestro amor por Cristo. La expiación definida, entonces, no es solo un punto de doctrina, sino una verdad que moldea profundamente cómo vivimos, cómo amamos y cómo servimos tanto a Dios como a los demás. Es verdad que nos llama a una profunda gratitud y dedicación a Cristo, quien nos ha amado y dado su vida por nosotros, sus ovejas. Así que cuando nosotros vemos esta doctrina expiación definida, entendemos que estas son algunas razones por las cuales nosotros debemos de abundar en esas doctrinas. Vamos a orar la semana que viene. Vamos a ver entonces, yo creo que se me olvidó ponerlas. Ah, no, las puse al día. ¿O no? Bueno, perdone si no creo que las puse al día. Sí, creo que sí. El llamado irresistible, correcto. Perdona, que es que no me acordé si las había actualizado. El llamado irresistible y una gracia perseverancia. Así que eso es lo que vamos a ver la semana que viene. Vamos a orar y así, hermanos, concluimos. Gracias por su paciencia, por su amor y por su tiempo. Vamos a pedir